Después de 12 días extraordinarios en el Medio Oriente, la crisis, que comenzó con operaciones militares y de inteligencia de Israel en territorio iraní y terminó con el ataque de las fuerzas militares estadounidenses a las principales instalaciones nucleares de Irán, ahora parece estar disminuyendo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche un alto al fuego, que posteriormente fue aprobado por Israel e Irán, aunque no sin los últimos ataques de ambos países y víctimas. Pero Irán ya está transmitiendo que tiene aún más intención de desarrollar armas nucleares. E Israel, habiendo tomado el control del cielo sobre Irán, declara claramente que la guerra aún no ha terminado, que definitivamente continuará. En este episodio, al igual que en el anterior, analizaremos juntos los resultados de la guerra de 12 días y responderemos a la pregunta principal: ¿por qué esto está lejos de ser el final? ¿Y por qué Trump debería temer sus propias declaraciones de que él construyó un nuevo Medio Oriente? Me llamo Alexei Pechi, es 24 de junio en el calendario. A continuación hablaremos de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y escriban cualquier comentario. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram, el enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, en la mañana del 24 de junio, Trump expresó su decepción diciendo que ninguna de las partes entiende en este momento qué demonios están haciendo y llamó a ambas partes a seguir su plan de alto al fuego. El requisito previo para este alto al fuego fue un ataque militar directo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán. Y aquí es importante señalar que, para evitar una gran confrontación y una guerra prolongada, era fundamental, antes de que Trump diera la orden de atacar, estar en sintonía con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Dejar en claro que el ataque estadounidense tenía como objetivo marcar el inicio del fin de esta guerra, y no el comienzo de una nueva fase, y contener de manera efectiva las posibles respuestas iraníes. En general, eso fue exactamente lo que sucedió. Irán respondió al primer ataque militar directo de Estados Unidos en el corazón de Irán con una respuesta bastante limitada y cuidadosamente calculada. Según Donald Trump, Irán lanzó 14 misiles contra bases militares estadounidenses en la región y además avisaron con anticipación cuándo y dónde iban a atacar para que todos estuvieran preparados para repeler ese ataque. Y, saben, es difícil subestimar la importancia de este tabú ahora roto en la política de los Estados Unidos de América, ya que Irán ahora entiende claramente que Estados Unidos puede y va a penetrar profundamente en su territorio cuando sea necesario para proteger los intereses estadounidenses. Todas esas guerras por intermediarios quedaron en el pasado. Nadie va a pelear más con los hutíes, Hamas, Hezbollah, ni con los llamados milicianos en Irak y Siria. Ahora está claro quién es el organizador, por eso van a atacar. Irán durante mucho tiempo pensó que su apuesta por la guerra proxy asimétrica le permitiría evitar represalias dentro de sus propias fronteras. ¿Qué podía sufrir? Serían Siria, Líbano, la Franja de Gaza, Irak y así sucesivamente, pero definitivamente no su propio territorio. Ahora esa creencia está completamente destruida. En 12 días, Irán perdió prácticamente toda su defensa antiaérea, la mayor parte de sus misiles, los lanzadores necesarios para desplegar esos misiles, las fábricas necesarias para construir esos misiles. El escalón de su mando militar, sus principales instalaciones nucleares, junto con los principales científicos nucleares. Los líderes iraníes que aún están vivos saben que es así, es decir, que siguen vivos solo porque Israel y Estados Unidos decidieron dejarlos, incluyendo al propio líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. No es porque Irán haya logrado de alguna manera contener los ataques y evitar la eliminación de la alta dirección del país, sino precisamente porque Jerusalén y Washington decidieron detenerse y no derrocar a este régimen. Y por cierto, más adelante explicaré por qué. Pero ahora la pregunta principal es si este éxito táctico se convertirá en un logro estratégico. ¿Cómo podemos definir en general el objetivo estratégico de Estados Unidos e Israel? Es garantizar que Irán nunca más se atreva siquiera a acercarse a las armas nucleares, o acumular uranio altamente enriquecido con centrifugadoras avanzadas más allá de cualquier posible variante de ese mismo programa nuclear civil. Es garantizar que Irán nunca más vuelva a reconstruir un enorme arsenal de misiles para amenazar a Israel y al personal estadounidense en Medio Oriente.
Es un Irán debilitado que no puede o no quiere reconstruir y mantener a sus representantes terroristas en toda la región, como Hezbollah en Líbano o Hamás en la Franja de Gaza. Si estos tres pilares permanecen inquebrantables, entonces podemos decir que Estados Unidos e Israel realmente han ganado. Queda una pregunta más, ¿es el mismo cambio de régimen en Teherán? Aquí no hay que olvidar que Estados Unidos, como la democracia clave, deja esta cuestión personalmente al pueblo iraní. Y en esto, Estados Unidos puede ayudar precisamente al pueblo iraní si realmente quieren derrocar a su propio régimen. Como saben, Estados Unidos ya hizo esto en el caso del derrocamiento de Mossadegh. Es decir, esto ya ha sucedido en la historia, a eso es a lo que yo prestaría atención. En las próximas semanas, el dominio en el aire, esa será la cuestión clave. Aquí hay que profundizar un poco para entender todo el contexto. Después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, la doctrina de seguridad nacional de Israel consiste en responder a cualquier amenaza antes de que se convierta en una realidad. Por ejemplo, debilitar a Hezbollah en Líbano, y fue precisamente por estas consideraciones que se tomó esa decisión. Esto también explica la lógica y el impulso de la operación militar de Israel contra Irán durante los últimos 12 días. En pocas palabras, tan pronto como Israel obtiene una ventaja sobre su adversario, no renunciará fácilmente a esa ventaja. Si observan el acuerdo de alto el fuego con Hezbollah, que se firmó hace unas semanas, verán que Israel se reservó oficialmente el derecho de patrullar el Líbano desde el aire y el derecho de atacar a Hezbollah. Si consideran que está tramando algo contra Israel, lo mismo sucederá ahora con Irán. Por eso, Israel hará todo lo posible por mantener el dominio en el espacio aéreo de Irán. Y si Irán intenta oponerse a esto, no se descartan nuevos ataques israelíes. El dominio en el aire, incluso después de que termine la guerra, no son solo palabras bonitas. Si Irán intenta restaurar su defensa estratégica antiaérea, sus capacidades de producción de misiles o, en el caso más grave, sus instalaciones de enriquecimiento de uranio, entonces podemos suponer que Israel actuará militarmente contra esa restauración, lo que significa que a Irán le será difícil recuperarse militarmente de esta guerra de 12 días. Es decir, Israel seguirá vigilando desde el aire, entre otras cosas, lo que sucede en Irán. Y también es importante señalar la cuestión ideológica, porque esta guerra ha sido un golpe serio para el sistema revolucionario de Irán en los 46 años de su existencia. Toda la idea de la revolución islámica en Irán se basaba en la lucha ¿contra quién? Contra los Estados Unidos de América, a quienes llaman el Gran Satán, e Israel, el pequeño Satán. Y aquí de ambos recibieron una bofetada así. Por otro lado, no hay que descartar la posibilidad de que el régimen humillado de Ali Khamenei decida pasar al desarrollo secreto de armas nucleares como la única opción para sobrevivir. Y ya en la próxima semana probablemente sabremos más sobre lo que queda del potencial nuclear de Irán. Esta será un área de intensa atención para los especialistas en inteligencia estadounidenses e israelíes. Aunque ahora en Irán podrían comenzar debates internos sobre si realmente vale la pena restaurar sus capacidades de enriquecimiento de uranio. Porque eso implica enormes gastos, aún más aislamiento y un gran riesgo de nuevos ataques por parte de Estados Unidos e Israel. Ahora ya no es un tabú y nadie se andará con rodeos, van a atacar directamente a Irán. Y aquí llegamos al tema favorito de Donald Trump. Al final de cuentas, la única manera de garantizar completamente que Irán nunca se acerque a crear una bomba nuclear es, por un lado, un trabajo de inteligencia extenso que no debe detenerse ni un solo día, y un acuerdo diplomático que garantice el acceso total de los inspectores y restricciones estrictas a cualquier actividad nuclear que no esté destinada exclusivamente al uso civil. Si nada de esto existe, las actividades de Irán continuarán, pero ya en las sombras. Y ahora por fin han salido a la luz detalles interesantes. Apenas ahora, resulta que antes de la guerra de 12 días, Estados Unidos le propuso a Irán conservar sus instalaciones de enriquecimiento de uranio en instalaciones sobre el suelo. Por cierto, Irán podría haber ganado bastante con eso. La idea era la siguiente: Estados Unidos, Irán y varios otros países crearían un consorcio internacional para el enriquecimiento conjunto de combustible, con total transparencia y monitoreo. O sea, ya tienen esas centrifugadoras costosas, ¿por qué no ganar dinero con ellas?
Vamos realmente a enriquecer uranio, pero en un consorcio bajo supervisión y monitoreo, todo limpio, todo transparente, y vamos a ganar dinero con todo esto. Al final de cuentas, fueron los mismos Estados Unidos de América quienes ayudaron a Irán en el siglo XX a crear ese mismo programa nuclear pacífico. Pero Irán rechazó categóricamente ese trato. Pregunta para todos los adeptos de Irán: ¿por qué? La respuesta está a la vista. Por eso, cualquier negociación con Irán debe tener nuevamente plazos claros. Si en unos 60 días Irán no acepta el acuerdo, eso es una señal de que en Teherán están planeando algo. Y ahora, según información interna, el punto límite para un nuevo acuerdo nuclear es finales de agosto. Y aquí entra en juego el factor europeo. Trump recibió la garantía de que Francia y el Reino Unido están listos para imponer sanciones a Irán. Aquí lo explicaré, porque todo esto es muy interesante. El asunto es que Francia y el Reino Unido tienen facultades según la resolución 2331 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó el acuerdo nuclear de la era de Obama. Como se dice, revertir todas las sanciones internacionales contra Irán si la diplomacia fracasa. De esa manera, devolverían a Irán al régimen multilateral de sanciones al que se enfrentaba antes del acuerdo nuclear de la época de Barack Obama. Y eso es un marcador muy importante para entender lo aterrador que es esto para Irán. Vale la pena prestar atención al hecho de que los funcionarios iraníes ya están amenazando con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear si se aplica ese retroceso de sanciones. Y aquí está el punto clave. El derecho de Francia y el Reino Unido a aplicar el retroceso de sanciones expira en octubre de este año. Después de eso, para volver al régimen multilateral de sanciones a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, será necesario votar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde Rusia y China seguramente bloquearán esa decisión, salvando a su aliado. Por eso, antes de que termine el verano, la cuestión nuclear de Irán debe resolverse. Y por cierto, esto lo entiende perfectamente el dictador ruso Putin, quien ya varias veces le ha ofrecido a Donald Trump su mediación en las negociaciones con Irán. Pero Trump le dejó claro a Putin que no necesita de sus servicios en Medio Oriente. ¿Saben por qué? Porque al menos hasta octubre las llaves diplomáticas para resolver el programa nuclear de Irán están exclusivamente en manos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y ni siquiera el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas podrá hacer nada al respecto hasta octubre. ¿Se puede considerar que estamos presenciando la formación de un nuevo Medio Oriente? ¿Sabe? Voy a responder a esa pregunta con una frase sencilla. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, desde el 7 de octubre de 2023, se ha convertido en una potencia regional, algo que Irán buscó durante mucho tiempo, pero no pudo lograr. En eso dejo puntos suspensivos. Escriban sus opiniones y conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación, a través de los enlaces y datos en la descripción de este video o con el código de respuesta rápida que aparece en sus pantallas. Eso es todo, cuídense. Adiós a todos, subtítulos creados por mí.